Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX por TLV1 y como en el programa anterior habíamos quedado un poco pendiente, digamos, toda esta... En realidad, esta es la segunda parte del derrumbe del Frente Oriental en contra de los alemanes que se produjo entre fines del año 44 y comienzos del 45, es decir, la etapa previa al colapso final y a la batalla de Berlín. En el programa pasado hemos visto sobre todo lo que ocurrió con el Frente Norte en Finlandia, países bálticos, y en el Frente Central, que abarcaba ya la entrada de los rusos en Prusia Oriental. Y hemos hablado algo también de la irrupción en Eslovaquia. Pero ahora nos quedan dos grandes teatros de operaciones porque ahora pretendemos abarcar lo que estaba pasando en la Europa Central, fundamentalmente en el Frente Húngaro, que Hungría era aliado de Alemania, y en los Balcanes. Así que ese va a ser el temario de la reunión de hoy. Un leve detalle, pero muy trágico, que añade más a toda esta enorme tragedia. En la retirada de la población civil por la Kriegsmarine en Prusia Oriental, de 2.300.000 habitantes de esa zona, 1.300.000 fueron retirados. Evacuados, sí. Hay dos hundimientos terribles, el de los Friedrich Gustloff y Goya, sí. donde mueren más de 10.000 refugiados. En el Gustloff mueren más de 9.000 y en el Goya 7.000. Sí, sí. Y los dos eran buques hospitales Sí. y fueron torpedeados por submarinos soviéticos. Sí, se convirtieron en buques hospitales. Eran Sí, en realidad uno era en barcos de transatlántico. turismo. Barcos de la Kraftwerk, de la Kraftwerk Fuerza por la Feuer, Alegría. Sí, era... Se tiró todo lo que estaba pero eran adentro barcos para que habían sido alojar. barcos de turismo de esta organización. Sí, que los buques hospitales, muchos surgieron así, de asignar buques civiles. El Gustloff era un transatlántico, efectivamente, pero fue rotulado y registrado como buque hospital. Sí, y por violado. supuesto. Algunos, tratando de atenuar la criminalidad rusa de bombardear un barco repleto de refugiados, donde la mayoría eran civiles o heridos militares, dijeron que eso se produjo durante la noche en zonas de baja visibilidad. Sí, el comandante ruso dice que había oscuridad y el buque obviamente no estaba iluminado. Bueno. No fue el mismo pero es criterio la misma situación de guerra. No fue el mismo criterio que usaron con los submarinos alemanes, que ahí fueron puntillosos acerca de que en qué circunstancias se torpedeaba cada barco, ¿no? Sí, hubo algún buque, pero no fue, digamos, como doctrina. Sí, hay un comandante Myers, que luego fue almirante, fue lord, que era llamado Schittmeyer, creo. Ya sabemos lo que es la palabra, porquería, por sus propias colegas de la Royal Navy, porque la consigna de él era ametrallar a los sobrevivientes del submarino. A los náufragos. Sí. Eso lo dicen varios de la Royal Navy. Sí. Bueno, ahora sí, vamos entonces a la parte sur claro, ahí el punto de partida sería, después de la ofensiva que era el remanente de la ofensiva Lvov o Leópolis-Sandomiersk, que concluyó la ocupación de Ucrania Occidental, los rusos chocan contra la frontera de los Montes Cárpatos, que a su vez los Montes Cárpatos describen un gran arco que es a la vez divisoria de varios países. Sí, ¿no? divisoria une y separa, porque eso es la cadena montañosa. Intentan una ruptura, y el punto de ruptura es el paso de Dukla, ¿no? Que es donde se desarrolla la batalla de Dukla, donde los rusos intentan entrar en Hungría y son rechazados, pero fundamentalmente por tropas húngaras, que ahí tropas alemanas y húngaras, pero allí tienen un rol importante los húngaros que
no habían sido tan destacados en el frente ruso, pero cuando llegó a su patria, ahí hubo una batalla durísima con respecto a, a frenar la penetración rusa, donde las bajas soviéticas creo que fueron cuantiosas, ¿no? Sí, sí, terrible. sí. Eso es importante porque previamente a las operaciones militares hay una situación política, ¿no es así, Raúl? Que el gobierno de Horthy quería negociar con los soviéticos y hay un golpe de Estado. Sí, el temor a lo que había pasado en Rumania. Muy extraño que mientras todos estaban abandonando el navío, en Hungría, al contrario, hay un golpe de Estado pro Reich, ¿no? Como eran los cruces flechadas. Las cruces flechadas. La secuencia fue así. En marzo del 44, los alemanes hacen una operación, la operación Margarita sería, que fue la ocupación pacífica de Hungría. Es decir, viendo que el frente ruso avanzaba sobre Hungría, los alemanes ya declaran zona militar, porque no nos olvidemos que los alemanes dependían primero del petróleo de Rumania. Al perderse Rumania y los yacimientos de Ploesti, ya fue una debacle alemana porque la producción de nafta sintética que se hacía en Alemania no era suficiente para abastecer al ejército. Los últimos yacimientos que le quedaban en la zona al sur de Budapest. El lago Balatón. Entonces, claro, estaban en los yacimientos de Balatón, había varias ciudades y además también eran reservorios de minería. Sí. Entonces, los alemanes pacíficamente, de acuerdo con el gobierno del regente Horthy, en marzo del 44 ocupan Hungría, pero fue una ocupación pacífica, es decir, fue una ocupación, pacífica desde ya, pero una ocupación estratégico-militar. Sí, militar. Porque hacía al frente. Como frente parte era todo. de la alianza, por porque supuesto. Hungría, Hungría era parte del pacto tripartito y había sido aliado tradicional del eje, ¿no? Sí. Y en cambio, después viene que el servicio secreto alemán detecta que Horthy estaba en tratativas con los rusos para un armisticio y generar una paz por separada. Incluso una cosa muy intrincada, porque él estaba, en realidad, primero tomó contacto con los gobiernos norteamericano y británico, antes que con los rusos. Aquí en el libro de Patry está Asedio, ¿no? Que son 6 asaltos épicos en el frente oriental, está en español, inédita. Está también es que habla de que era totalmente utópico Horthy y su gente. Sí. Creían de que iba a haber una operación anglo-norteamericana para ocupar Hungría y salvarla de la Unión Soviética. El utópico está, exacto, es utópico, lo que iba yo a decir. Es utópico porque ellos creen que tomando contacto, como dice acá Héctor, con el mando angloamericano, les iban a decir, bueno, ustedes están en contacto con los aliados. Y la respuesta fue la siguiente: sí, pero nuestros aliados allí son los soviéticos. O sea, claro que están ustedes en contacto, pero con nosotros no pueden hablar porque estamos muy lejos, tienen que hablar con el mando soviético. Claro, los derivó al mando soviético. Sí, y ahí empezó una cosa muy resbalosa y tratando de salvar actos de desesperación, tanto del regente, el almirante Horthy, como de su hijo, Miklas Horthy. Sí. El hijo de Horthy empezó a negociar con los partisanos de Tito, porque sabía que la zona del Bánato iba a entrar en conflicto, inexorablemente iba a entrar esa zona de frontera, iba a entrar en conflicto, no solo por los alemanes, sino por los húngaros, porque el Bánato estaba en el límite con Yugoslavia y tenía alemanes y húngaros. Sí. Tenía esa situación con nosotros. Entonces tomó contacto con los partisanos de Tito. Allí se hizo la operación Alarico, ¿no? La operación Alarico, en donde... ¿No interviene Skorzeny? Sí, mandada por Otto Skorzeny. Exactamente, Skorzeny toma el castillo de Budapest y lo lleva envuelto en una alfombra al regente, al hijo del regente. Sí. Estaba Miklas Horthy negociando con los partisanos de Tito y lo envolvieron en una alfombra, lo sacaron, bueno, llegaron como obreros de la construcción y se lo llevaron. Se lo llevaron envuelto en una alfombra y no hubo ni un solo disparo, no hubo nada. Es decir, es curioso
la diferencia de proceder de los alemanes. Los alemanes tomaron Budapest sin disparar un tiro y terminaron con esa... En realidad estacionaron tropas, sí, porque era un país aliado. Pero digo, cuando tomaron, cuando tomaron Budapest, acá estamos hablando de Budapest, lo tomaron en operativo comando, mandado por Otto Skorzeny, el mismo que lo liberó a Mussolini, por si alguien no lo sabe. Bueno. Sí. Pero, curiosamente, ellos que Skorzeny lo hizo en un día y sin disparar un tiro, a los rusos les contó desde el 18 de diciembre hasta el 11 de febrero. Tomar esa ciudad. Claro, porque es una cosa terrible la batalla de Budapest. El secuestro del hijo de Horthy creo que fue en septiembre del 44. Exactamente, septiembre del 44. Del 44. Se produce ahí un equilibrio en las partes y surge una figura que después, porque claro, el regente trasladó a Alemania amablemente, pero se lo llevan a Alemania. A ver, creo que el detalle fue un poco traspuesto. Skorzeny secuestra al hijo de Horthy, porque Horthy creo que llegó a anunciar un armisticio con la Unión Soviética en septiembre. Entonces le secuestraron al hijo. Después, más adelante fue Horthy trasladado a Alemania, donde permaneció hasta el fin de la guerra. Lo del hijo, por eso yo quería llegar a eso, pero no me... Es decir, el hijo fue secuestrado, por supuesto, porque estaba negociando in situ, infraganti, y el regente, posteriormente, cuando el regente anunció por radio que iba a hacer un armisticio con los aliados, en este caso con la Unión Soviética, se le produjo la revuelta de la población. El regente Horthy no era odiado, era respetado, era regente de Su Alteza Serenísima, cubría el cargo de rey regente. No era un hombre maltratado ni mal querido, pero convivía con 2 o 3 partidos que lo apoyaban. Pero el más importante de todos ellos, que es el que después se encarga de mantener ¿cómo se llama?, la resistencia a ultranza, es el del conde Ferenc Szálasi, el partido de las cruces flechadas, que toman las cruces flechadas de ¿cómo se llama?, de San Esteban, del rey de Hungría. Son las cruces de San Esteban. Y curiosamente, con un sistema, la situación húngara es tan compleja porque empieza en 1919 con gobierno, primero con el emperador, después con la regencia, con un gobierno comunista de Béla Kun, cae el comunismo, pasan los liberales, luego viene la regencia, intenta volver Carlos. Es un batifondo y aparecen montones de partidos, de pequeños partidos nacionalistas de distinto aspecto, de distinto pelaje, ¿Hasta qué detalle? Sí, el detalle. El Imperio Austrohúngaro, cuando se constituye, la mayor parte del territorio del Imperio Austrohúngaro correspondía a Hungría, a Austria. Sí, por supuesto. Hungría y su zona de influencia, porque eso después se lo quitaron por el Tratado de Trianón. En la Primera Guerra, por el Tratado de Trianón le quitaron, pero de todos modos, es decir, la aspiración esa a recomponer esos territorios los llevó a que hubiera tantos partidos, porque unos decían, hay que declarar la guerra a nuestros vecinos. Dijeron, no, la guerra no, es una guerra en el centro de Europa. Entonces hay que hacer una liga, que se la sugirió Mussolini, una liga danubiana de países danubianos y entren todos, y se ponen todos de acuerdo como una federación danubiana. Eso lo apoyaba, eso fue el consejo que les dio Mussolini. Esa idea, el que más refinadamente la tenía, pero con una reforma social profunda, era el conde Szálasi, el de las cruces flechadas. El partido en realidad se llamaba Partido Nacional Socialista de las Cruces Flechadas. Pero lo de Nacional Socialista, uno decía, no, los nazis, no, era uno de los tantos nombres que había, porque había 3 partidos nacionalsocialistas. Es decir, este no era, por ejemplo, no era racista, no hablaba del tema de la raza, hablaba de la estirpe, era otra cosa, ¿no es cierto? Y este es el que hizo la mayor resistencia en un partido de origen católico, curiosamente, el Partido Nacional Socialista de las Cruces Flechadas, partido católico, y que quería rescatar todo el pasado de Hungría y hacer una federación danubiana, pero con ese pasado, no una mera cuestión económica, como de algún modo habían sugerido los empresarios y los economistas húngaros, sino algo que permaneciera a través del tiempo. Y es el que, tiene a cargo la última defensa política, porque la defensa real de la batalla de Budapest, que es asediada con fuerzas que por ahí Horacio tiene las cifras ahí, son enormes, es defendida el comandante supremo en Budapest,
ese general de las SS. Frischner era. No, era el general, ¿cómo se llama? Karl Pfeffer von Wildenburg, general era el comandante del cuerpo de caballería de las SS, general de las Waffen-SS y de la policía, Werner von Pfeffer Wildenburg, y dos oficiales extraordinarios, como eran el general Johann Rumor, que era el comandante de la 8ª División de Caballería de las SS, Florian Geyer. Había 4 divisiones que creo que eran el 9º Cuerpo de Montaña. El 9º Cuerpo de Montaña. Dentro de Budapest. Budapest fue cercada. El comandante del Cuerpo de Montaña era el general Karl Pfeffer von Wildenburg, que se hace cargo de la defensa, era el Kampfkommandant. Y había 2 divisiones que eran brigadas en realidad de SS húngaras. Sí, una es la Florian Geyer, que es división Panzer, y la otra es la división 22, la María Teresia, que es de Austro-Húngara y de caballería. Pero después viene además la división... La Prinz-Eugen. Claro, el Prinz-Eugen no completa, y la Feldherrenhalle, que esa era de ejército, ¿no? Más 2 húngaras. Más las húngaras. Claro, sí, por supuesto. Pero las divisiones húngaras, curiosamente, están subordinadas, todo está subordinado al camp. El jefe era el general Pfeffer von Wildenburg. No se entiende por qué los soviéticos tardaron tanto, y el destrozo fue terrible. Cuando uno visitaba Budapest en los años 80, y lo reconstruyeron todo igual. Los vestigios de la guerra. Y además, ardieron palacios, ardieron iglesias, ardió todo, y los vestigios de eso se notaban en los años 80, 90, doy fe, se notaban los vestigios en prácticamente todos los edificios importantes. Claro, Budapest son en realidad dos ciudades que después históricamente fueron amalgamadas, ¿no? Sí. Los rusos se habían posicionado sobre Buda, que había sido perdido primero sobre la margen que sería del lado oriental, ¿no? Sí. Y Pest. Pero ahí se luchó casa por casa. Acá dicen... Más de 100.000 ciudadanos fueron evacuados, pero la mayoría de los residentes de 800.000 de Budapest optaron por quedarse. Bueno, en sus casas, en los sótanos, en donde fueron. Pues es terrible, dice. Terraplenes y zanjas se transformaron en obstáculos antitanques, posiciones previamente estudiadas para proporcionar mejores campos de tiro. Aprendieron de las duras experiencias de Stalingrado, los alemanes fortificaron los sótanos y las plantas superiores de los edificios. Entonces cada bloque era defendido contra una fuerza enemiga superior, contra los cruces, las avenidas, después, finalmente, los zapadores, contra Malinovsky, que tenía el segundo frente ucraniano. Johann Rumor, que era el comandante de la 8ª División Panzer SS, Florian Geyer, y Otto Dörner, Hans Dörner. ¿No era de montaña? Dörner sí de montaña, pero... No, la división, no era Panzer, digo, la Florian Geyer. No, yo creí que era Panzer División, caballería también. Caballería, y la otra de montaña. La otra, María Teresia sí era de montaña. Pero de cualquier manera, el tema es que, ¿cómo se llama? Que sugirieron, creo que fue Hans Dörr, que sugirió que se hicieran trincheras en las calles para evitar los incendios de los edificios, porque de esa manera quedaban envueltos en un brasero y defender las calles. Esa defensa de las calles, el general Vasilievsky reconoce, que es el que hacía el asedio, reconoce que lo más terrible de todo fue reducir esos grupos. Pero de cualquier manera el tiempo transcurrido es enorme. Pero vamos a continuar con Budapest porque tenemos que cae cerrar. el 13 de febrero. Y la pero batalla hay un poco más que decir, obviamente, ¿no? En diciembre, empezó el 18 o 17 de diciembre y terminó el 13 de febrero. Bueno, vamos a continuar combatiendo entonces. en las cloacas, se combatió en las cloacas. Bueno, vamos a continuar. ¿No? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos continuando con la gran batalla de Hungría. Estas 4 unidades intentaron más de una vez romper el cerco, sin éxito porque las fuerzas soviéticas eran muy numerosas. El desempeño de Malinovsky fue realmente mediocre y creo que viene Tolbukin, que con más fuerzas. Los alemanes intentan entonces, nos mandan a Sepp Dietrich con el sexto Panzerkorps. Pero eso es posterior a Budapest. Sí, no, estamos hablando de sexto ejército Panzer. No, estamos hablando del avance hacia el lago Balatón mientras se está combatiendo en Budapest. Exactamente, Pero había habido varias batallas y bolsas, una de ellas importante, la batalla de Debrecen, que también terminó en una bolsa de la cual escaparon gran parte de las fuerzas alemanas embolsadas, porque el movimiento, la aplanadora soviética sobre Hungría tenía por finalidad ya ir creando bolsas y la cantidad de prisioneros alemanes empezaba a aumentar, ¿no? Sí. Pero en la localidad de Debrecen, en el este de Hungría, fue también sitiada y se constituyó una bolsa, pero los alemanes perforaron, no sé si fue con la ayuda de unidades Panzer, lograron una vía de escape por la cual la cantidad de prisioneros que cayó en manos de los rusos se trajeron fue unidades mucho del menor. oeste. Con tanques súper pesados, que era la primera vez que combatían, que habían combatido en Ardenas, pero no contra el frente soviético. Por eso los rusos empleaban mucha artillería de Cortina. Königstigger, ¿no? Los tanques más. Bueno, el sexto nosotros el grueso. En el bloque anterior, no sé si faltaba aclarar algo más sobre la lucha terrible en Budapest, pero era que la caída de Budapest no implicó que en sus alrededores se mantuviesen focos de resistencia, y ahí estaban los yacimientos petrolíferos y mineros últimos que le quedaban al eje, en ese caso a Alemania, y ahí es que se formaliza lo que fue la última ofensiva alemana de la guerra, la ofensiva del lago Balatón. Con el gobierno húngaro fuera de Budapest ya no estaba más. Ya no estaba más. Zagreb, en la frontera austríaca. Budapest había caído. Balatón fue en marzo. En marzo, donde se hizo un esfuerzo tremendo, pero totalmente desproporcionado, porque las fuerzas estaban años luz de poder enfrentar la disparidad de recursos que tenían. Eso fue encarado en marzo. Y creo que luego la resistencia se replegó, el ejército húngaro no se rindió, sino que se replegó junto con las fuerzas alemanas. Bueno, porque el próximo salto era Viena. Hubo ofrecimientos, Tolbukin Malinovsky ofrece el que si se pasan no irían prisioneros y quedarían después como una fuerza de paz después de la guerra. Muchos se pasaron. Pero siempre va a ser una minoría. Pero no fue formal, no hubo una rendición formal. No se llegó a una rendición formal, sino por sectores. Porque como vos dijiste recién, todo esto había quedado bolsas. Había bolsas germano-húngaras en distintos lugares de Hungría. Por eso la ofensiva del sexto ejército Panzer SS sobre el Balatón, con las mejores divisiones y los mejores tanques Tiger y Panther que tenían, era precisamente para romper esos cercos y lograr que esas bolsas se unieran al sexto ejército Panzer SS y como última instancia liberar Budapest nuevamente, recuperar Budapest y poner una llave para que no pudieran avanzar sobre Viena y sobre la frontera austríaca. Esta es la idea general de esa estrategia, ¿no? Cerrar una llave para que no pudieran entrar en Viena. En realidad era bloquear el avance ruso a Viena. Exactamente. A Viena, Y lo que él dice del lago Balatón, de los pozos petrolíferos, las últimas reservas,
y por supuesto intentar por todos los medios recuperar Budapest. Sí. 5 kilómetros de ancho por 6,5 de profundidad, donde había 34.000 soldados alemanes y húngaros del 9º Cuerpo de Montaña SS, ¿A dónde estás 10.000 hablando? heridos ¿A dónde y estás 300.000 hablando civiles. de Budapest? Mucho Sí, más sí. chica que Buenos Aires. Sí, mucho más chica que Buenos Aires, sin embargo es... No, cuando vos lo ves, yo te digo, yo Sí, yo vi también lo Budapest vi. y me daba la impresión de que la guerra no había terminado hace mucho, porque no había edificios. De toda la guarnición, solo 700 alcanzaron las líneas alemanas. Sí, exactamente. Sí, Ahí que además hubo muchos eran abatidos a campo abierto, porque los rusos habían dispuesto, como tenían bolsas, tenían sectores rodeados, habían puesto francotiradores, o tiradores especiales además, para que todos los que salieran de esas bolsas intentando ganar la frontera austríaca o la frontera alemana, fueran abatidos. Y muchos fueron abatidos a 300 metros de las líneas alemanas. Es increíble. A Bueno, 300 metros. se ha llegado a comparar Budapest como un segundo Stalingrado, aunque en menor calidad, pero se utilizó esa expresión, Y está muy con bien respecto empleado. al nivel de resistencia que hubo. Sí, y la duración. Acá dice Horacio, y la su duración. capítulo. ¿Cuánto duró Stalingrado? Claro, No, el asedio ruso, no, sí, la batalla duró casi. Noviembre, enero fue Noviembre, Stalingrado enero, del exacto. 43. Sí. Y bueno, esto... Lo y que ahí pasa estamos, que, como dice diciembre ahí y el febrero. autor, se había aprendido todas las lecciones de Lenin, de Stalingrado, Sí. y fueron aplicadas por los alemanes en Budapest. Por eso la defensa, con mucha menos gente y menos armamento, era más eficaz en términos relativos. Creo Pero que al fue ahí costo de- donde se dijo que gran parte si no me equivoco, que gran parte de las destrucciones en Budapest en realidad fueron hechos por ambos bandos como forma de obstruir el avance o las posiciones de uno y otro. Además, como había mucho blindado, para El frenar. puente digamos. Elizabeth, que es bueno, una joya, ese famoso puente, ¿no? Que une la isla y une Budapest con Buda con Pest, y es la parte más linda de Budapest. Evidentemente estaban agujereados, había camiones que caían directamente al Danubio porque los agujeros eran gigantescos, antes que se derrumbara y se empezara a ladear el puente, el famoso puente, no sé, puente Elizabeth, ¿no? Que hoy no sé cómo se llama, creo que Puente de la Victoria, una cosa así, Sí, le cambiaron el nombre comunistas, pero eso fue terrible. Ahora, lo curioso es que de los tres comandantes, de los comandantes húngaros, solo el comandante supremo sobrevivió después de estar prisionero y murió en la miseria en 1976, en la más profunda Pero miseria. la nunca fue cantidad reconocido. se señalaba como cosa tremenda para la población civil, la cantidad de suicidios que hubo, Sí. unas provocadas por las circunstancias y otras por la ocupación soviética inicial, que fue impietosa. Sí, fue terrible. Los alemanes desarrollaron ahí, en realidad fue más de una ofensiva bajo el nombre de Operación Conrad, que fueron intentos de liberar a Budapest a posteriori de la caída. Exactamente. Y después tuvo desde el sur la ofensiva del lago Balatón, pero se no intentó fue salir por suficiente. las cloacas, se intentó salir por las cloacas con un resultado parcialmente favorable, pero perdieron los tres comandantes, porque los tres fueron heridos, uno de muerte, Jochen Rumor, que murió. El otro, Dor, quedó gravemente herido y murió en un hospital de sangre. Y el que quedó también herido, pero no murió en un hospital de sangre y sobrevivió a la guerra, fue el general Pfeffer Wildenbrock, que fue liberado en el 55. Bueno, pero claro. el Estado Mayor quedó fuera de combate. Y los húngaros o cayeron prisioneros o se suicidaron o lo agarraron al general Imreri, creo que Imreri era el general húngaro, que murió en la miseria en el 76. Claro, porque en realidad Horthy fue trasladado a Baviera, compulsivamente, pero también salvado a Baviera después de la guerra, incluso se exilió en Portugal y murió allí. Y gracias publicó su libro. Lo salvaron los alemanes, porque los soviéticos por eso. Horthy fue tratado. Publicó su libro de memorias, en HR está.
Sí, En exactamente. sí, yo lo he visto, no lo he leído el libro, pero estaba Budapest tuvo una segunda invasión en el 56 que se defendió también heroicamente, sí. Imre Nagy y compañía, ¿no? Sí, exactamente, Bajo el la gobierno famosa comunista, la sublevación revolución del del 56. Donde entraban los todavía T-34 y algún Sí, y blindado curiosamente- nuevo y le tiraban los Sí. cables de la Sí, electricidad. ¿y quiénes Y- combatieron en el y- 56? y- Antiguos hombres que se habían refugiado en los bosques, se llamaban los hombres de los bosques, Sí. que los había en Eslovaquia, en Checoslovaquia, porque en ese momento era una sola cosa, Sí. los había en Checoslovaquia, en Bohemia, los había en Hungría y los había en Rumania, los hombres de los bosques, que muchos de ellos habían sido voluntarios de las Waffen-SS. Y ellos aparecieron en el 56 en Budapest, una cosa curiosa. Ahora, importante una cosa, Szlasi escapa a Alemania y con tropas húngaras que siguen resistiendo en Alemania hasta el fin de la guerra, ¿no? Sí. No sé qué cantidad era, pero una parte del ejército húngaro todavía fue fiel a la alianza con el eje. Hasta el final. Pero como pasó después con las tropas y con los jefes, fue a posteriori de la guerra entregado por los norteamericanos a Sí, los porque rusos, el que lo gobierno que fusilaron. estaba en Chagrom se trasladó a Viena finalmente. Claro. Y en Viena cayeron prisioneros de los Viene acá el 13 angloamericanos. de abril. Sí. Exactamente. Y los angloamericanos los entregaron a los soviéticos. Sí, Esa era la realidad. Bueno, es esa. esa era una Por regla- eso Szalasi y todo, y los comandantes y demás que habían sobrevivido, Sí. y los jefes políticos, fueron todos ejecutados en es noviembre del importante 46. aclararlo a la gente, claro. Se había firmado, era formal, que todos los combatientes del eje, y especialmente los alemanes, lógico, que habían combatido en el frente del Este contra la Unión Soviética, aunque se rindieran a los aliados, que preferían rendirse a los aliados por Sí, el pero se trato que entregaban. tenía, los aliados lo entregaban a los Sí, rusos sí. y ahí Pasó, terminaban como en vamos a contar cualquier... en su momento con los en cosacos. el mejor de los casos terminaban en un gulag, en el mejor de los En el casos, mejor de los casos. si no eran directamente muertos o Ejecutados. ahorcados o procesados. Eso lo vamos a contar Y en eso, su momento, eso le pero- pasó también al mariscal Antonescu en Rumania, Sí. que Antonescu también fue capturado. Fue después destituido primero, pero lo destituyó el rey. el rey Miguel Miguel lo I. destituyó y lo puso a general Sanatescu. Qué curioso, yo creí que era Satanescu, no, Sanatescu, qué apellido, ¿no? Acá suena ridículo, pero bueno, Sí. general Sanatescu, que es el Sí. que hace, el que firma el armisticio con los soviets, con los aliados, pero ahí en los soviets, y en prisión está Antonescu, que fue fusilado con el rey Miguel, pero lo curioso es que, ¿cómo se llama? Que Wyszynski es el que hace el acuerdo, fusilan al embajador alemán, ¿no? Es fusilado. El embajador alemán es fusilado en Bucarest, perdón, en Bucarest. Rumania. Sí. Es fusilado el embajador, es fusilado a Antonescu, y al rey se le dice que, con un puñetazo en la mesa, delante del rey, el delegado soviético, creo que era Wyszynski, pegó un puñetazo en la mesa y le dijo: o hacen un gobierno con participación mayoritaria comunista, o esto se termina todo. Sí, sí, Y el rey porque tuvo que aceptar acá- eso. acá Después, al final, esto es algo lo pusieron en un importante. tren y lo mandaron a... Es algo muy importante que es Curioso, común a ¿no? todos los países ocupados. Sí. Acá no se trataba de que los países de Europa Oriental y ya Central simplemente se rindiesen. No. ¿No? Cambiaba el régimen político. Absolutamente, sí. Cambiaba el alineamiento inmediato Sí, de la guerra, sí, porque pasaban sí. a ser beligerantes. Sí. Y se encaraba todo un mecanismo de represión y un estado policíaco Sí. sobre la Eso. población. O sea que era un Sí, cambio sí. que de lo militar iba a lo social, político y cultural. Sí, porque sí, ese todo, fue todo. la avalancha soviética sobre... Por eso yo conté el episodio del rey Miguel, porque con un Sí. puñetazo en la mesa dijo, porque Sí, dijo, sí, tendríamos que consultar a los otros partidos, esa consulta la vamos a hacer nosotros, así, con un puñetazo en la mesa. Lo que bueno. había ocurrido también, te vas a- lo que había para ocurrido también en Bulgaria, que el rey Boris III, Sí, que era el zar. también obligó Zar fue obligado a abdicar y Sí. luego exiliarse, que fue por una negociación
En Rumania también el rey Miguel hizo un golpe de Estado contra Antonescu, que era el virtual jefe de Estado, que después fue entregado después de la guerra y fusilado por los... No llegó al final de la guerra, fue ejecutado antes Antonescu, no llegó al final. Puede ser, bueno, fue entregado en algún momento porque él se había puesto a salvo. Sí, no le hicieron el juicio largo del 46 como hicieron a otros. Directamente. Sumario, claro, pero esto es una característica de toda la Europa centro-oriental, que después cayó. Y bueno, porque ahí está faltando algo que no hemos desarrollado, la conferencia de Yalta, que se lleva a cabo en febrero del año 45. Sí, esto lo vamos a tratar en detalle. Se divide en las áreas de influencia del mundo, y entonces estos países toman conocimiento que en realidad le dieron una herramienta a Goebbels que la supo aprovechar bien, porque los papeles de la conferencia de Yalta fueron obtenidos por la inteligencia alemana. Incluso el mapa de división de Alemania previsto entre las 4 potencias vencedoras. Y la sujeción de Europa. Y la división de Europa. La sujeción de Europa. Que le sirvió como principal argumento de resistencia general, porque era la palabra aliada probada de cómo pensaban dividir Europa. Y por eso esto no es necesario sugerirlo ni proponerlo. De Gaulle, en la década del 50, es el que condena la conferencia de Yalta por la división del mundo. El que lo dice es el general de Gaulle, que había estado en la guerra, justamente aliado de... Sí, de las y potencias. Cuando se consuma todo esto, hacia el final, la famosa frase de Goebbels, que de todos atribuyen a Churchill, han quedado detrás de una cortina de hierro. Es cierto. Claro, Churchill tuvo el descaro de plagiar la frase que era de Goebbels. Goebbels fue el que advirtió que se tuviera en cuenta que venía un telón de acero, cortina de hierro, como quisiera... El que acuñó la frase telón de acero, cortina de hierro es Goebbels. Sí. La Goebbels. usó Churchill, la barajó Churchill. Después que ¿no? terminó la guerra, creo que en diciembre del 45, no sé, efectivamente, Churchill, plagiando la frase, se da por anoticiado, por así decirlo, de que los rusos sabían que era una cortina de hierro cuando todos los países de Europa Oriental ya lo habían sufrido, como quien dice, viene después a dar la noticia a Occidente, ¿no? Ya están avisando que este es el segundo bloque, sí. Pasamos ahora al tercero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, consultando bibliografía, pues todo lo que nosotros decimos pretendemos que esté bien fundamentado, ¿no? Sí. Y ahora pasamos entonces, Claro, siempre en la zona sur de este enorme frente. Queda un teatro. Nosotros advertíamos ya en el programa anterior y al comienzo de este que lo que pretendíamos con estas dos partes del derrumbe del frente oriental era dar un cuadro de situación desde el Báltico al Mar Negro de lo que estaba ocurriendo, porque estos episodios no fueron desarrollados o estudiados a posguerra. Y ahora nos concentraríamos el remanente de qué pasó en los Balcanes y Grecia, porque en realidad ahí había, una situación harto compleja, porque primero, Yugoslavia fue creado como un estado artificial, reuniendo 7 países y regiones diferentes. Y cuando se produce la invasión alemana en el año 41, previo a la Operación Barbarroja, se restituye
la composición de algunos estados, el principal fue el de Croacia, que queda como estado independiente aliado, con una característica que era formalmente protectorado de Italia, pero siempre estuvo mucho más ligado a Alemania y mantuvo una independencia y una alianza hasta el último momento, porque los croatas eran incondicionalmente aliados era de Alemania. nominalmente el jefe político, era un duque, ¿no? El duca de Croacia, que lo visitó una sola vez. No, el italiano, sí, Tomislavo I, que era el duca de Spoleto, que lo nombraron rey de Yugoslavia, fue rey Tomislavo, sí. Con el nombre, era de la familia, ¿cómo se llama? De Saboya, Sí. y se lo nombró. Estuvo una sola vez, dijo, yo no entro en esto. No, como es sabido... tenía miedo de una muerte balcánica, porque acá hay que decir una cosa antes de todo. Sí. Es decir, que en este enorme barullo que es porque así acá para nosotros es casi incomprensible los Balcanes, porque son intereses pequeños enfrentados con intereses mayores, geopolíticas de distintas especies. Es un batifondo, los odios entre Serbia y Croacia y demás, pero hay dos partidos. Uno es la Ustaša, el partido de Pavelić, de Ante Pavelić, que acepta, y acá hay un póster que lo dice, ¿no? Está eso en Croacia, específicamente en Croacia. Porque también fue en las cruces flechadas húngaras, yo me olvidé de decirlo. Es decir, pedían al Reich que reconociera la absoluta independencia, con la condición que ellos aceptaban que el jefe de la cruzada anticomunista europea era el jefe de Estado alemán. Entonces le juraban fidelidad al jefe de Estado alemán en tanto y en cuanto fuera jefe de una cruzada anticomunista para recuperar Europa Oriental. Y después la soberanía absoluta. Esa idea que estaba en Ante Pavelić, en la Ustaša Domobrana, estaba también en el partido de las cruces flechadas. Es el único partido que dice, no, momento, queremos independencia absoluta y el acuerdo de Arbián y demás. Pero en la cruzada contra el bolchevismo, el jefe supremo es el jefe de Estado alemán. Ahora, esta es la idea, ¿no? Caractericemos cuál era el problema dentro de la complejidad infernal que había complejo por las nacionalidades, las contraposiciones, etcétera. Pero ¿cuál era el problema de fondo? Que había allí dos grandes movimientos guerrilleros. El primero original era el que estaba piloteado por Mihailović con los Četnik, que eran fuertemente serbios. Era la resistencia serbia que había tomado la hegemonía de Yugoslavia y que después, con mucho apoyo británico y con posteriores alianzas con los italianos, porque claro, el gobierno italiano, Draza Mihailović, el general Draza Mihailović, Draza, creo que se dice, Mihailović, había sido el jefe de Estado Mayor del ejército real serbio. Cuando se va el rey y se va a Londres, el tipo queda allí y sigue siendo fiel al rey, hasta que porque eso creo que lo comentamos en algún programa, cuando Inglaterra le impone al rey Pedro, que estaba en el exilio, y que le había dejado una manzana o sido en el hospital donde nació el hijo, se lo nombró territorio serbio, por 24 o 48 horas, le pidió que apoyara a la guerrilla titoísta. Y bueno, no quiso, es decir, el rey no quería, pero tuvo que hacerlo, y esto hizo que si no confundimos. Claro, pero déjame hay explicarlo. dos corrientes guerrilleras. La primera, que se generó inmediatamente, que era la de los Četnik, los serbios, que sobrevivientes, digamos así, del gobierno del rey Pedro, con Mihailović y apoyados por Inglaterra y por Occidente. Pero fue creciendo la resistencia comunista de Tito, que fue cada vez desplazando más a los otros grupos guerrilleros que a su vez luchaban entre sí. Tanto es así que el movimiento guerrillero de Tito tuvo más autonomía todavía de la Unión Soviética que de Occidente. Porque cuando Tito empieza sus operaciones guerrilleras en el 42, la Unión Soviética estaba resistiendo el embate alemán
Y el mismo gobierno de Moscú le pedía acrecentar las operaciones guerrilleras en Yugoslavia para tenerlo como apoyo. Por eso la desinteligencia que después de la guerra se mantuvo entre Tito y la Unión Soviética. Pero en síntesis, había dos grandes corrientes de resistencia. Y la de Tito fue creciendo, fue incluso siendo más nacional que la de los chetnik, que eran más resistidos porque eran fuertemente serbios. ¿Y ¿no? quién los apoyaba? Bueno, primero crecieron fuertemente por ellos, con material británico, que era el principal abastecedor de armas. Siempre, perdón, disculpadme, siempre crecieron con apoyo británico. Sí. Lee la correspondencia de Churchill, lee lo que dice Churchill, la historia de la Segunda Guerra Mundial. El hijo, por eso, déjame llegar. Randolph Churchill estaba en el Estado Mayor de Tito con un uniforme partisano, hasta uniforme tenía. Ahí con el birrete, con la estrella roja. Esto es así. Es decir, Tito pasa a depender de Londres. Y Londres le impone al rey, que estaba en el exilio, que apoye a Tito. Cuando el rey apoya a Tito, y esto se conoce en Serbia, los chetniks se pasan al lado de los alemanes. El giro de los chetniks es por eso. Porque ya estaban defraudados claro, exactamente. Ellos estaban la falsedad del apoyo de Occidente. Ellos combatían contra los comunistas, combatían contra los titoístas. Pero claro, siempre tenían el apoyo del rey, porque el rey no era comunista, esto ya lo sabemos. Pero la imposición de Inglaterra, no de Moscú, hay que decirlo, no es Moscú el que le impone esto. Moscú lo que quería entrar. Eso es un tema. Pero, el mérito que tiene Tito en este caso fue que él, como capacidad de liderazgo y organización, fue nucleando, y un valor que tuvo, que dentro de la mezcolanza étnica de los Balcanes, encontró que podía nuclear distintos grupos de resistencia nacionales, cosa que Mihailović tenía en contra porque era fuertemente serbio. Bueno, Tito había nacido en Croacia, ¿no? Por eso esto que vos no me dejabas terminar de decir, incluía esto que estás diciendo. Sí, por supuesto. Evidentemente, la capacidad de Tito era superior en este sentido. Tenía contactos en las otras etnias que estaban allí en Yugoslavia. Pero el problema es cuando eso hubiera significado algo, pero no todo, si no hubiera tenido el explícito apoyo británico. No, el soviético era tácito, porque al ser comunista era tácito. Por eso los chetniks, más que mala conducción, o no, porque tienen una conducción puramente militar, Mihailović no es un político, es un militar que es fiel a su rey. Es muy simple. No tiene un plan político. El plan político lo tiene el rey, no es de él. En cambio, Tito tiene un plan político. En ese sentido, tiene el apoyo soviético, como claramente, que lo siguió fingiendo, que con el apoyo británico seguía mandándolo a Milo Vangelis. En la memoria de Milo Vangelis está eso, lo manda a Moscú, y Stalin sospechaba terriblemente que las cosas eran de otra manera. Según lo que cuenta Milo Vangelis, Stalin sospechaba terriblemente de que los ingleses ya estaban en esto, y además lo debería saber por los espionajes y demás, pero lo cierto es que lo de Mihailović es que Mihailović quiere continuar siendo fiel al rey, hasta que el rey dice, no, hay que apoyarlo a Tito, lo dicen los ingleses. Entonces Mihailović ahí sí, ya directamente sigue combatiendo a los comunistas, diciendo, buscamos un acuerdo con los alemanes y con los italianos. No, esto para entender el panorama, porque si no, no se entiende. Por eso empecé aclarando los dos grandes tipos de grupos de resistencia que había, los que venían de los chetnik, de los serbios, y los que venían del grupo nacional comunista de Tito. A lo que hay que tener presente esto, cuando los rusos toman contacto ya con la frontera de los Balcanes, ahí sí ya le empiezan a pasar material a Tito,
Tanto así que Tito ya no condicionado. solamente hace operaciones de guerrilla, sino que tiene unidades militares organizadas. Sí, tanques. Es decir, tenía una especie Tanques. de gobierno, una especie de ejército organizado. Tanques, las últimas ofensivas guerrilleras en Yugoslavia, titoístas se entiende, Sí, sí. son con tanques, con sus unidades acorazadas. ¿De dónde venían? Y se las mandaban a la Unión Soviética, los ingleses Sí, no sí. le podían mandar Por tanques, eso, era por eso. mucho mandarles tanques. El material final. Pero sí les llegaba por allí, y eso sí, Sí, por sí. supuesto, lógicamente, Sí, sí, sí. pero es lógico. Ahora, esas son las negociaciones entre Tito y Sí, Stalin, sí, sí, sí. porque la presencia de Stalin era un hecho, estaba en la frontera y pasó. Esto Sí, es así, sí, ¿no sí. es cierto? Él le dio esas cosas. Yo pienso, porque recién ahora están apareciendo libros sobre estos temas, no hay libros publicados, es decir, yo pienso que Stalin, consciente de que Inglaterra estaba detrás de Tito, empezó a tratar de contrarrestar esto. ¿Y Tito qué hizo? Y bueno, Tito hizo lo que podía hacer. Trató de mantener neutralidad con un pie en una parte No, y yo- la punta del pie en la otra, porque a Moscú no quería ir. No, Nunca el fue. reconocimiento, No, no fue. el ¿Por reconocimiento qué no fue, fue? que dentro de su postura, no por nada en a posteriori, en la posguerra, estuvo entre los países del llamado tercer mundo Y con pero no iba. independencia, pero esto venía de arrastre de la guerra. Le temía el café cargado, tenía miedo que hubiera un café cargado y Sí, sí. le pasó, como Ahora, le pasó a Dimitrov. ojo, ¿no? por una cuestión de tiempo, nos queda un último teatro vinculado a los Balcanes, que es Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia, cuando fue la ocupación del 40-41, fue dividida jurisdiccionalmente, según las áreas, entre Alemania, Italia y Bulgaria, que Bulgaria tomó parte de la Tracia oriental, sería, ¿no? Y bueno, todo eso se derrumbó con el repliegue ante el avance soviético. ¿Qué ocurre? El problema alemán fue que tuvieron que ir abandonando y empezando el repliegue desde las islas del mar Egeo hasta el continente propiamente dicho, y luego ir remontando, abandonando Grecia y poniéndose al amparo de todas las divisiones dentro de la vieja Yugoslavia, porque ahí había enfrentamientos con los montenegrinos, por ejemplo. La Albania, que había sido Dividida en dos. ocupada por Italia y considerada Estado satélite, también genera un movimiento de resistencia. O sea, que cada uno de esos países Sí, pero tenía gobierno, de resistencia tenía doble, guerrilleros porque propios. Albania provee dos embriones de división a las Waffen-SS, que es la división nominal, ¿no? todo Skanderberg dividido. y Kama, la otra Kama, ¿no? Hay dos. Y después que eran albanos kosovares, porque el Kosovo famoso, sí. que ahora también estaba. Es Sí, decir, sí. eran países, es como si uno agarrara un objeto, un objeto de porcelana y lo tirara al piso. Sí, sí, sí. Eran fragmentos de todos tipos mezclados, por eso es tan Y difícil de explicar esto. Bosnia-Herzegovina también, dividida en ese momento, es decir, aflora toda Sí, la sí, sí. división del Estado Hay varios artificial. historiadores que ven la Segunda Guerra Mundial como una guerra interestatal, pero donde hay que considerar una serie de guerras civiles Sí, que exactamente. juegan en todo este tablero Exactamente, interestatal. Porque uno dice la guerra de Segunda Guerra Mundial. La guerra empieza en Croacia, empieza en 1990. La guerra que terminó en 90, o que no sabemos si terminó, la que terminó está en 1990, empieza en realidad en 1919, cuando los croatas dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto de Yugoslavia? Es un Estado La artificial. pequeña entente. Sí, la pequeña entente. Nosotros no somos eso. Eso pasó. Y la voz, porque la frontera natural de esto era la Bosnia-Herzegovina, que era un ducado. Claro. Herzog quiere decir duque. Era el ducado de Bosnia. Era el límite del Imperio Austrohúngaro. Esa ecúmene, que estaba regida por Viena y por Budapest, esa ecúmene austrohúngara, llegaba hasta allí. El límite era Serbia. Ahora, claro, cuando se produce esta guerrilla, entra una idea nueva, el comunismo, la idea comunista, que hace un corte transversal, porque se penetra en todos los países de esa zona, de los Balcanes, con una idea nueva que es la idea de liberación. Que ya no es liberación patriótica o nacional, sino que es una liberación, claro, el enemigo, el demonio es aquel que nos invade, este es el demonio y hay que sacarse el demonio encima y la salvación es el comunismo. Esa idea es la idea que barre, pero ¿qué pasa?
no soluciona el problema de estas pequeñas guerras civiles, porque las pequeñas guerras civiles están apoyadas sobre hechos, sobre territorios físicos, sobre amores a una tierra determinada y tradiciones locales. Más la religión. Entonces, más la religión. Bueno, sí, ojo, católicos, ortodoxos y musulmanes. Entonces, tanto que hubo una división, la división Anshar, que era la división de musulmanes. Es decir, claro, por eso es tan complicado el tema balcánico. Claro, pero permíteme incluir una cosa. Pero tiene una explicación. Ahí viene el rol importante de Croacia en el norte de los Balcanes para defender esta embestida, porque si no la cosa era un muro de contención hacia lo que quedaba de la Europa central todavía bajo el eje, ¿no? Y esa es la importancia del gobierno de Ante Pavelić que en Croacia, que mantiene la alianza hasta el último momento con Alemania, porque le es fiel a defender el flanco sur del país. Con una particularidad, que mientras los croatas estaban fuertemente enfrentados contra los serbios que había en el país, aunque eran minoría, en cambio, porque la mitad de la población es católica en Croacia, pero un 15% de la población es musulmana. Y los croatas fueron muy benignos y muy aliados de los musulmanes de Croacia. Contra los Chechnik, ¿no? Sí, hasta tal punto que eran aliados en la defensa. Si lo traducís, está clarísimo. Aunque mostrarlo en la pantalla. Este cartel, el cartel es un cartel que dice, Bueno, por eso comparamos lo de Croacia con el último gobierno húngaro. Son muy parecidos. Es más, Šalaši y Pavelić trataron de llegar a un acuerdo ya póstumo, porque era en abril de 45, era imposible, pero a fines de marzo, de llegar a un acuerdo para hacer una federación croata-húngara. En un ya muy tarde. Pero son manotazos. Para terminar el bloque, esto demuestra lo acertado de Talleyrand, cuando decía que si no existiera el imperio austrohúngaro había que crearlo. Exactamente. Porque los de Versalles lo que hicieron es desactivar activar, mejor dicho, una bomba. Terminaron de destruir el Sacro Imperio, si lo decimos en esos términos. Estaban los remanentes para la segunda parte de la Guerra Mundial. Cerramos con esto. Sin Sacro Imperio no hay Europa. Lo único resaltar esto, de que bueno, con esto damos un panorama de cómo fue el derrumbe del Frente Oriental, que significaba no solamente un repliegue, una derrota y un reducto hacia el territorio alemán, sino también ya manifiestamente un cambio del signo político ideológico sobre la Europa centro-oriental, que era una categoría de peligro mayor, es decir, no era perder una guerra, era cambiar el mapa de Europa y cambiar el signo ideológico de los gobiernos dependientes que se estaban allí, como producto de la victoria soviética. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, porque la balcanización que la vemos ahí concentrada en Yugoslavia, se iba a traducir a todos los países de Europa Oriental. Entonces, de un lado se dijo, bueno, acá tiene la libertad de comercio, la democracia. De un lado vendían la democracia y del otro lado vendían el socialismo. Se vendió una idea, una ideología, porque era un ecúmene. O es una falsa ecúmene, porque la ecúmene o brota de los pueblos, pero artificial no va. La ecúmene artificial del comunismo lo logró Tito por muchos años. Son ecúmenes artificiales, pero de alguna manera, porque tenían que sustituir el vacío que dejó el imperio. Pero de algún modo, por eso no recuerdo qué historiador dijo con la caída del muro y la autoimplosión de la Unión Soviética, segundo final del imperio austrohúngaro. Porque de algún modo se desataron fuerzas que el comunismo la tuvo bajo la bota, mientras que el occidente demoliberal, como dice Theodor von Laue, ha inficionado de manera más profunda. Toda moneda falsa termina cayendo. Es decir, el problema es cuando creas un ecúmene, un ersatz de ecúmene, y claro, funciona, es verdad, funciona con la mano de fierro, como hizo Tito. Y cuando Tito se murió, pero no me refiero a Tito, sino a toda la Europa Oriental. Con la caída de la Unión Soviética se liberaron fuerzas centrífugas que estaban contenidas. Bueno, nos vemos luego de, supongo, un intervalo veraniego. Por ahí sí. Nos vemos en el próximo programa. Sí.